Muchas gracias, doctor Vargas Domínguez, y gracias por la invitación. El tema del que les voy a hablar es imagen en patología hepática. Efectivamente, lo que les comenta el doctor es bien cierto. Una imagen dice más que 1000 palabras. Y en esta ocasión les voy a mostrar los diferentes métodos de imagen que nos permiten hacer una evaluación del hígado. Realmente ahora los radiólogos o imagenólogos, como ahora les gusta decirnos, tenemos cada vez más oportunidades de poder observar el hígado con diferentes métodos. Sin embargo, una de las cosas en las que les voy a hacer mucho énfasis es que tenemos que irnos siempre por lo más sencillo y por lo menos costoso para el paciente. Cuando se pone de moda un procedimiento, un estudio o un procedimiento, bueno, quisiéramos hacérselo a todos los pacientes. Por ejemplo, el PET-CT, que lo voy a mencionar en su momento, es un estudio combinado de radiología con la tomografía computada, con un estudio de medicina nuclear, que es la tomografía por emisión de positrones. Sin embargo, este PET-CT está indicado en patologías muy específicas, aparte de lo costoso que es. En la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina, en CU, tienen un PET-CT en donde los estudios andan oscilando, y es el lugar más barato, andan oscilando entre 9,000 y 15,000 pesos. En los hospitales privados, como estamos hablando del Hospital Ángeles Pedregal, Ángeles Interlomas, el ABC, etcétera, una PET-CT, un estudio de PET-CT no baja de 30,000 pesos, 25, 30,000 pesos. Entonces, aunque es un método de imagen excelente para cierta patología, no debe de aplicarse a todo. No podemos empezar siempre por esos métodos, tenemos que ir siempre de lo más sencillo a lo más costoso o a lo que se requiera. Este es más o menos un resumen curricular mío. Como dice el doctor Vargas Domínguez, hace 6 meses dejé la jefatura del servicio de radiología y me dedico ya de tiempo entero a mi subespecialidad, que es la radiología vascular e intervencionista. Y soy editor de la única revista de radiología que hay en México, que se llama Anales de Radiología, que estamos cumpliendo 10 años, y les invito a revisarla. Realmente es una revista muy didáctica, con imágenes muy claras, escrita por radiólogos, y pueden ampliar mucho sus conocimientos de imagen. Vamos a hablar del hígado. El hígado, según la clasificación americana, consta de 3 lóbulos. Tiene la cápsula hepática, el parénquima hepático, el sistema venoso, que consta de 2 partes, el sistema portal y las venas suprahepáticas, una arteria hepática que va a aportar el 30% de la irrigación a este órgano, las vías biliares y la vesícula biliar. Eso es en general el hígado. Si nos vamos a los segmentos hepáticos, según Cuinar, que son los que nosotros utilizamos en imagen, tanto en tomografía como en ultrasonido y resonancia, tenemos que hay 8 segmentos hepáticos y están divididos como los ven ustedes en esta imagen. Así que si nosotros en un ultrasonido les referimos que encontramos una lesión calcificada en el segmento 5, ya sabrán ustedes que estamos hablando del lóbulo derecho. Esta clasificación a nosotros en particular nos es muy útil por la distribución en la imagen. ¿Cuáles son las técnicas de imagen que podemos aplicar al hígado y a las vías biliares? Empezamos por lo más sencillo, que es la radiología simple. La placa simple de abdomen es una herramienta que cada vez se utiliza menos, que genera radiación ionizante, evidentemente en dosis muy bajas, pero que nos puede dar muchos datos si se sabe revisar adecuadamente. El siguiente estudio, y que parece que estuviera hecho específicamente para hígado, es el ultrasonido. El ultrasonido en escala de grises, que es el ultrasonido bidimensional, el que todo el mundo conoce, es una herramienta excelente para poder revisar la glándula hepática, ya que nos permite observarlo en su totalidad por segmentos. Obviamente el ultrasonido es sectorial, vamos viendo pedacitos de hígado y nos da una información excelente en cuanto a toda la glándula hepática. No se diga del ultrasonido vascular o ultrasonido Doppler. Se llama Doppler por el Christian Andreas Doppler, que fue quien describió el efecto Doppler, que es un efecto de sonido que ustedes deben conocer. La tomografía computada que todo el mundo le dice TAC,
tomografía axial computada. Ese es un término que se utilizó en los 70s, cuando se inició el uso de este método de imagen, porque todos los cortes en la tomografía los hacíamos axiales. No sé si recuerdan, quienes lo hayan vivido, se metía un tomógrafo, un paciente, más o menos un tomógrafo tardaba en hacer una tomografía de abdomen entre 30 a 45 minutos, porque se iba pasando el paciente sobre la mesa alrededor del gantry, y el gantry iba emitiendo la radiación alrededor del paciente. Hubieron tomógrafos de primera, segunda, tercera generación, posteriormente empezaron los helicoidales y actualmente tenemos tomógrafos helicoidales multicorte, en donde tenemos hasta 128 cortes, que eso quiere decir que son 128 detectores que están alineados en el gantry, que es la cabecera por donde va pasando el paciente, y que giran todos en una forma tan rápida que podemos hacer una tomografía de cuerpo entero en 2 a 3 segundos. Estamos hablando ya de una disminución importantísima. Obviamente, la radiación ionizante que se emite con este tipo de estudios es muy alta, entonces siempre hay que valorar muy bien cuándo y a quién le mandamos una tomografía computada multicorte, que es lo que actualmente se utiliza. La imagen por resonancia magnética. También aquí la resonancia magnética ha tenido una evolución muy rápida. Los equipos actuales son de 1.5 a 3 Tesla. Entre mayor sea el teslaje, es mejor la imagen. Sin embargo, por ejemplo, los equipos 3 Tesla, ya hay varios instalados en México, pero tienen aplicaciones más bien de tipo neurológico. La imagen por resonancia magnética, que antes se le llamaba resonancia magnética nuclear, se le ha quitado el apellido de nuclear porque se confundía mucho con los estudios de medicina nuclear, y se le decía nuclear porque para obtener una imagen de resonancia magnética utilizamos a los protones que están en el núcleo del átomo. Sin embargo, este apellido de nuclear ya no se utiliza y ahora utilizamos IRM, que quiere decir imagen por resonancia magnética. La medicina nuclear, a pesar de que no es un método de imagen que nosotros los radiólogos interpretemos, pero sí lo podemos utilizar en conjunto con los médicos nucleares, y más ahora con el advenimiento del PET, que es como les mencionaba, PET-CT, y es una fusión de tecnología en donde se van a ver imágenes de medicina nuclear fusionadas con un método totalmente morfológico y anatómico como es la tomografía computada multicorte. De hecho, los equipos actuales ya traen los dos equipos fusionados, o sea, ya no les hacen una tomografía y después un PET, se hace al mismo tiempo inicialmente la tomografía y posteriormente el PET, pero pasando en la misma camilla por el mismo gantry. Bueno, son dos gantries diferentes. Los estudios invasivos, en eso es lo que hablamos de todos aquellos estudios que invadan al cuerpo humano, como serían las angiografías, las biopsias, etcétera, se los iré mencionando. Y por último, la última parte de la imagen, que es la radiología vascular intervencionista, porque es una rama terapéutica que vamos a utilizar mucho en hígado y vías biliares, y se los iré mencionando. ¿Qué vamos a ver en una placa simple de abdomen? ¿Qué podemos ver en patología hepática? Evidentemente una hepatomegalia. Claro que tenemos que tomar en cuenta si tomamos la placa de pie o en decúbito. Generalmente, si tomamos una placa de pie y es una persona que tiene ya flacidez en los tejidos, el hígado va a descender muchísimo y podemos dar un mal diagnóstico de hepatomegalia. Aquí generalmente se recomienda hacerla en decúbito, sin embargo, bueno, hay que tener cuidado con eso. Solamente si se sospecha y se palpa clínicamente, podemos corroborarlo con esta placa simple de abdomen. Aquí sí es muy importante, y eso déjenme hacer un paréntesis. Los radiólogos dicen que somos imagenólogos, pero no imaginamos las cosas. Nosotros tenemos que basarnos en la clínica. Para nosotros es muy importante que ustedes, los clínicos, nos digan qué es lo que están buscando, qué es lo que creen que vamos a encontrar o qué es lo que pretenden que busquemos. Porque si nos mandan nada más una placa simple de abdomen a ver qué encontramos, pues créanme que no vamos a encontrar nada. O lo que encontremos quizá no era lo que ustedes estaban buscando. Yo les digo a mis residentes, y les causa a veces mucha gracia, que la radiología es una de las especialidades más clínicas que hay en toda la gama de especialidades de la medicina. ¿Por qué? Porque nosotros, como generalmente los clínicos no nos consideran clínicos,
no nos mandan un resumen y entonces nosotros tenemos que interrogar, que explorar, que palpar, que auscultar y tenemos que hacer todos los pasos de la clínica ante la falta de un resumen clínico adecuado. Somos médicos especialistas, no somos técnicos, entonces, por favor, eso sí es bien importante. Si ustedes están buscando una hepatomegalia, acérquense al médico, acérquense al radiólogo y el radiólogo les dirá cuál es la mejor técnica de imagen adaptada a lo que están buscando ustedes en su paciente. Regresamos. La litiasis vesicular, muchas veces los litos son radioopacos y los podemos ver en una placa simple de abdomen, no siempre es así. El aire o gas en el hígado, en el parénquima hepático, que obviamente nos hablaría de un absceso, o en las vías biliares, que nos hablaría también de un proceso infeccioso dentro de la vía biliar, o de que ha sido manipulado con una CEPRE o con la angiografía percutánea. Se los iré explicando poco a poco. Y las calcificaciones hepáticas, que generalmente nos hablan de donde hubo un proceso infeccioso, inflamatorio o un sangrado, y se calcificó ese sitio y lo vamos a poder ver perfectamente bien en una placa simple de abdomen. Aquí les muestro un ejemplo en donde estamos viendo todo esto, que si pueden ustedes ver la densidad es aérea, aquí vemos parte del colon y aquí vemos una densidad aérea dentro del hígado. Aquí lo que se trataba era de un absceso hepático por bacterias. E. coli es una gran productora de gas y entonces aquí efectivamente cuando lo drenamos nos encontramos con un absceso producido por E. coli. El ultrasonido convencional, como les decía, es el método de imagen que nos es más útil en hígado y vías biliares. De hecho, es prácticamente ya el método de inicio de acceso a un paciente en quien se sospecha enfermedad de hígado o de vías biliares. Es un método de imagen accesible, de bajo costo, que no utiliza radiación ionizante, y esto es bien importante. Sin embargo, tenemos dos limitantes. Primero, es operador dependiente, o sea, solamente quien lo hace les puede decir que está viendo. Por eso es tan importante que el ultrasonido lo haga un médico radiólogo, porque si lo hace un técnico, probablemente el técnico no conozca, bueno, no probablemente, seguramente, no conocerá toda la patología que podemos encontrar en ultrasonido y puede dejar de mencionar alguna cosa importante. También hay médicos ultrasonografistas excelentes, sin embargo, y pueden hacer un excelente estudio de hígado y vías biliares. Sin embargo, bueno, generalmente nosotros como radiólogos, que cuando conocemos todos los métodos de imagen, podemos decirles, oigan, pues ¿qué creen? Que su paciente tiene un problema que no tiene nada que ver con el ultrasonido, por ejemplo, una disquinesia vesicular. Un médico radiólogo sabe que, bueno, para valorar una disquinesia vesicular hay que hacer diferentes cosas, no nada más hacer un ultrasonido convencional en escala de grises. Probablemente tengamos que darle una comida de Boyden, que es una comida cargada con grasa, para que tenga un vaciamiento. Y esto generalmente lo hacemos nosotros porque antes hacíamos un método que se llama colecistografía oral, que les vamos a tomar un medio de contraste, que se acumulaba en la vesícula y más o menos entre 45 minutos y una hora después lo podíamos ver. Este ya no se hace porque el medio de contraste que se utilizaba era sumamente alergénico y la verdad es que con el advenimiento del ultrasonido ya no hacemos ni colecistos orales ni colangiografías endovenosas, ya que eran sumamente alergénicas y causaban muchos problemas en los pacientes. Otra de las limitantes es que requiere de ayuno. Muchas veces llegan los residentes de otras especialidades y nos dicen, oiga, ¿nos puede hacer un ultrasonido? Diga, ¿a qué hora desayunó su paciente? No, pues hace 2 horas, no vamos a ver nada. ¿Por qué? Porque se nos va a encimar el gas y el alimento que haya en estómago, en intestino delgado, y sobre todo la vesícula va a estar vacía y podemos tener una falsa positiva. ¿Qué es lo que vamos a ver en un ultrasonido convencional en escala de grises? Es, como les decía, el método de elección para el primer contacto y lo que podemos ver son alteraciones difusas del color del hígado. En ultrasonido, cuando hablamos de la textura o del color que tiene el hígado en ultrasonido, hablamos de ecogenicidad, porque estamos hablando de ecografía, de los ecos que vamos a recibir. El ultrasonido realmente es una computadora
con un transductor. El transductor es el aparatito que les ponemos a los pacientes sobre la pancita. Ese transductor emite ondas de sonido de alta frecuencia y recibe los ecos que va a enviar el paciente después de que le mandamos esas ondas de sonido. Por eso se llama ecografía o ultrasonido, cualquiera de los dos está bien utilizada. Entonces, cuando en ultrasonido vemos algo negro, quiere decir que la onda de sonido se pasó, se siguió derecho, no tuvo con qué rebotar. Y aquí hablamos de anecoico. ¿Por qué? Porque no hubieron ecos que se regresaran después de emitir el sonido. Cuando hablamos de ecogénico, estamos hablando de algo muy brillante. ¿Por qué? Porque bueno, la onda de ultrasonido topó con algo duro, algo denso y rebotó muy fuerte. Por eso es que el ultrasonido no nos sirve en huesos, porque el calcio rebota la onda de sonido, no le permite pasar y entonces no veríamos nada. Esto nos sirve mucho en los casos de la litiasis vesicular, ya que emitimos las ondas de sonido, regresan estas ondas en forma de eco y obviamente al encontrarse con los litos, los ecos son muy fuertes y nos va a dar una sombra acústica. Esto quiere decir, donde no pasa el sonido hay una sombra, lo que nos confirma el diagnóstico de litiasis vesicular o de litiasis en la vía biliar o renal. Cuando hablamos de ecogenicidad isoecoica, o sea, de una lesión iso o hipoecoica, estamos hablando de una lesión que es similar a la ecogenicidad del hígado, en este caso, o de menor densidad que el hígado. Generalmente los radiólogos ya conocemos cuál debe de ser la ecogenicidad del hígado. Es mayor a la de los riñones. Los riñones, como tienen tanto líquido en su interior, son más hipoecoicos. Entonces nosotros sabemos que un hígado debe de tener cierta ecogenicidad dentro de la escala de grises y podemos fácilmente decirle, si lo vemos todo completito aumentado en ecogenicidad, lo que nos hablaría de un hígado graso, una infiltración grasa nos da esa imagen. O también hay hígados metastásicos en caso de leucemias y linfomas que podemos ver también como infiltraciones y podemos ver un aumento generalizado de la ecogenicidad. Los quistes son muy sencillos de ver en un ultrasonido, vemos imágenes redondas, totalmente anecoicas, o sea, no tenemos rebote de los ecos del sonido. Abscesos en donde vamos a ver áreas mal definidas, de bordes irregulares, pero con una disminución en la ecogenicidad. ¿Por qué? Porque los abscesos se van licuando toda la pus que se va formando o los detritus que se forman cuando hay amibas y cuando E. coli se come el parénquima hepático, lo lisa con todas sus enzimas, va dejando unos detritus muy menores en densidad que el hígado. Entonces vamos a verlos como lesiones hipoecoicas, no anecoicas como en los quistes, pero sí con una menor densidad que el hígado. Los tumores benignos y malignos también se pueden ver de primera intención en un ultrasonido y ya posteriormente a observarlos en un ultrasonido, bueno, nos vamos a otros métodos de imagen que nos permitirán caracterizarlos adecuadamente, incluso sospechar si se trata de algo benigno o maligno. Claro, el que dice la última palabra es el patólogo, como siempre. Sin embargo, ya podemos orientarlos después de diferentes métodos de imagen. Por ejemplo, aquí sí el PET-CT es un excelente método de imagen que nos va a permitir saber con toda precisión si estamos hablando de algo benigno o maligno, pero con hígado no tenemos que llegar a eso. Con una tomografía computada trifásica, que ya se las mencionaré, es suficiente para que podamos hacer un diagnóstico. Las colecciones alrededor del hígado, las subcapsulares, son las colecciones perihepáticas, que puede también haber colecciones perihepáticas en caso, por ejemplo, de una ascitis, y la colecistitis, que puede ser litiásica o no litiásica. En caso de la litiasis, bueno, vamos a ver las piedras o vamos a ver la sombra que nos dan estas piedras, los litos, y la no litiásica, bueno, vamos a ver alteraciones en el vaciamiento vesicular posterior a la comida de Boydent o engrosamientos de la pared. Aquí pueden ver áreas de aumento de ecogenicidad. No es que esto esté menor, esto está mayor. Y estamos hablando aquí de una hiperplasia nodular focal, que saben es un padecimiento frecuente en mujeres en la etapa reproductiva con uso de estrógenos.
Un hígado graso, fíjense cómo se alcanza a ver la infiltración grasa en un hígado relativamente normal en su ecogenicidad. Se ve un aumento generalizado de la ecogenicidad o áreas segmentarias como son estas, en donde nos está hablando de un hígado de consistencia grasa. Como sabemos, en los mexicanos es muy frecuente esta condición. No es una condición patológica, sin embargo se puede, obviamente pues se puede asociar y sí es importante que lo podamos definir adecuadamente. Aquí en este caso estamos viendo un quiste hemorrágico. Yo les decía que los quistes eran totalmente anecoicos, o sea, veríamos esto totalmente negro. ¿Por qué lo vemos gris? Bueno, pues porque hay sangrado en el interior del quiste y entonces vemos un aumento en la ecogenicidad, sin embargo no llega a ser igual que el resto del hígado. Si ustedes se fijan, esto tiene una menor densidad que esto. Entonces, esto nos habla de una lesión muy bien definida, de bordes lobulados, redonda, lo cual generalmente no es un absceso, sino un quiste, que en este caso fue un quiste hemorrágico. El quiste hidatídico, que hasta donde yo me acuerdo en mis tiempos de la facultad era muy raro en México, ya hemos visto algunos de ellos en el hospital. Sin embargo, bueno, el quiste hidatídico, ustedes saben que es una parasitosis, en donde tienen que asociarse borregos, pues los pastores y un medio líquido. Entonces, bueno, esto es muy frecuente en el Mediterráneo, por ejemplo, y en Argentina, en donde se come también la carne cruda. Entonces, sin embargo, bueno, ya hemos visto varios quistes hidatídicos y la característica es que alcanzamos a ver el parásito en el interior del quiste. Este es un absceso, si se fijan, se ve muy similar a lo que vimos en el quiste hemorrágico. Sin embargo, aquí tenemos una característica. Generalmente en los abscesos hay gas y el gas, muy similar a lo sólido, nos da sombras. Entonces, cuando vemos una sombra, generalmente estamos hablando dentro de una colección hipoecoica en el hígado, estamos hablando de un absceso que está generando gas o está produciendo gas. Aquí vemos un absceso piógeno. Generalmente los abscesos piógenos no son tan redondos como los amibianos. Sin embargo, bueno, no siempre son redonditos, no siempre tienen los lóbulos los bordes bien definidos. Pueden estar estrellados, dentados, irregulares, ocupando más de un segmento o más de un lóbulo incluso. Y aquí pues sí depende mucho de la pericia de quien haga el estudio y quien lo interprete, que generalmente debe ser la misma persona, para podernos orientar hacia qué tipo de absceso estamos viendo. Hablando de anomalías vasculares, el término que se usa generalmente es hemangioma. Un hemangioma es un tumor real en donde hay angiogénesis. Los tumores reales, los hemangiomas en realidad, son de dos tipos en el hígado, que pueden ser los congénitos, que son con quienes nacen los niños, y los del adulto, en donde persiste la angiogénesis, es mucho más frecuente en mujeres, y estos se alcanzan a ver como áreas hipervasculares, pero como hay una gran cantidad de vasos ahí, se pueden ver totalmente ecogénicos, irregulares, con características vasculares, o si estamos hablando de lesiones vasculares, que también se les dice hemangiomas, aunque no lo son, como es una malformación de tipo venoso, tenemos la sangre más estática y entonces alcanzamos a ver más bien, ya se perdí la flechita. Alcanzamos a ver una lesión hipoecoica. Aquí también obviamente dependerá mucho de quien realice el ultrasonido, quien les podrá orientar a si estamos hablando de un hemangioma o una malformación de tipo venosa, capilar o arterial. Una cirrosis hepática, bueno, en la cirrosis hepática vemos muchas cosas. Primero el líquido de ascitis que tenemos alrededor del hígado. También vemos un hígado pequeño, muy ecogénico, y con estas bolitas que se alcanzan a ver, estas lesiones redondeadas que están distribuidas en todo el parénquima, que nos habla de nódulos de regeneración. Entonces, además de eso, alcanzamos a ver una porta sumamente dilatada, que está en relación evidentemente con una hipertensión portal.
El hepatocarcinoma o las lesiones metastásicas de hígado también son fácilmente observables en un ultrasonido. Generalmente el diagnóstico se hace con ultrasonido y posteriormente se llevan a tomografía, se hace la biopsia o lo que corresponda. Y estas pueden verse como lesiones ecogénicas pequeñas, dependiendo, en este caso, dependiendo de cuál sea el primario, o casos de hepatocarcinoma que como son tumores muy vascularizados, pueden verse ecogénicos debido a la gran cantidad de vasos o hipoecoicos por la sangre que circula dentro de ellos. Las lesiones metastásicas, como les decía, dependerán muchísimo de la metástasis de qué tumor es, porque los adenocarcinomas, todos los de tubo digestivo que fácilmente dan metástasis hepáticas, se ven como lesiones hipoecoicas, pero por ejemplo una metástasis de algún tumor óseo, por ejemplo, se ven muy densas. Un cáncer de próstata, un cáncer de mama da lesiones densas a diferencia de una metástasis de adenocarcinoma. El ultrasonido vascular, como les decía, es el ultrasonido Doppler, por el nombre que se le puso en honor a Christian Andreas Doppler, que fue quien descubrió este efecto Doppler. Antes se utilizaba el Doppler simple, después el pulsado, y actualmente lo que tenemos es el Power Angio. Esto es que podemos colocar una cajita con color y podemos saber si el flujo vascular va o viene. Si va lo vamos a ver de un color, si viene lo vamos a ver de otro color, y esto nos da una facilidad muy importante. Cada vez nos es más sencillo hacer una interpretación de una lesión, si es o no vascularizada. Aquí pueden ver, por ejemplo, este es un ultrasonido Doppler en donde alcanzamos a ver las venas suprahepáticas con su llegada a la cava. El color azul quiere decir que la sangre viene, y cuando es rojo quiere decir que va. Cuando vemos amarillo es que hay turbulencia. Entonces aquí vemos un caso de hipertensión portal en donde tenemos un espectro no les voy a explicar qué es esto, pero bueno, nosotros valoramos el espectro y podemos saber, dependiendo de para dónde estén las espigas, si estamos hablando de una resistencia venosa o de una resistencia arterial. En los casos de hipertensión porta, evidentemente va a aumentar muchísimo la resistencia de las paredes de la porta por el efecto que está teniendo un hígado cirrótico sobre estas paredes, y vamos a tener una inversión en la espiga. Un síndrome de Budd-Chiari, que es donde existe una obstrucción en las venas suprahepáticas, también lo podemos diagnosticar adecuadamente con un ultrasonido Doppler, ya que vemos que no existe paso de la sangre hacia la cava por la obstrucción de estas venas suprahepáticas. Un hemangioendotelioma, un tumor hepático que tiene mucha vascularidad, vamos a ver mucha turbulencia, por eso es que vemos tanto amarillo. Se fijan, hay azul y rojo, sin embargo lo que predomina el amarillo es por la turbulencia que existe dentro de esos tumores. La tomografía computada, que es el tercer método de acceso, empezamos con placa simple, ultrasonido y ahora tomografía computada. Como les decía, actualmente lo que hacemos es la tomografía computada multicorte. Es un estudio relativamente accesible y de bajo costo, de costo intermedio, ya no bajo, costo intermedio. ¿Por qué? Porque actualmente ya existen muchos tomógrafos en casi todos los estados de la República. Antes, la verdad es que un hospital que contaba con un tomógrafo era excepcional. Ahora no, cada vez han bajado más el costo de los equipos, y además aquí sí el costo-beneficio es muy importante. Un estudio de tomografía nos puede hablar, como podemos ver perfectamente bien las relaciones anatómicas, podemos ver características vasculares, podemos ver las características específicas del parénquima hepático, porque vamos a tener 3 fases. Vamos a inyectar el medio de contraste, vamos a tener una fase arterial, vamos a tener una fase tisular y vamos a tener una fase portal o una fase venosa. Entonces vamos a poder incluso definir qué tipo de patología estamos viendo dependiendo del momento en que la vayamos a ver. Sin embargo, tiene el riesgo de que emite radiación ionizante en unas dosis muy altas y se requiere medio de contraste endovenoso. Los medios de contraste endovenosos tienen altas cantidades de sodio, lo que lo pueden hacer muy alergénico para el paciente por la hiperosmolaridad con que se manejan. Todo el mundo piensa que el yodo es el alergénico y realmente depende mucho de las concentraciones de sodio que los hacen hipervasculares, los medios de contraste, y aumenta obviamente el riesgo de todas estas reacciones adversas, no necesariamente alérgicas, también reacciones adversas.
La concentración que se utiliza en los medios de contraste para poderlos aplicar al hígado son concentraciones altas. Estamos hablando de medios de contraste que tengan una concentración de 300 a 370, lo cual nos habla de concentraciones realmente muy altas y nos habla de contrastes hiperosmolares. En la fase simple únicamente nos sirve para establecer el valor de la densidad anterior a la inyección del contraste y comparar el realce después de que inyectamos el medio de contraste. Otra cosa que actualmente es una dificultad es que para poder hacer adecuadamente una tomografía trifásica del hígado necesitamos un inyector automático de alto poder. Y muchas veces estos inyectores, pues obviamente son máquinas, empezamos a pasar el medio de contraste, la vena del paciente no nos aguantó y entonces se les va a infiltrar el medio de contraste. Es muy doloroso, no pasa nada, pero sí es muy doloroso y hay que manejarlo con un vendaje compresivo para favorecer la salida de este medio de contraste. En hígado es mucho mejor utilizar el estudio trifásico, por lo que yo les decía, porque se van a separar las tres fases, que es la arterial, en donde vamos a ver la irrigación de la arteria hepática, la fase portal o de redistribución y la venosa, que es el equilibrio, y es cuando vemos las suprahepáticas. Se requiere el uso del inyector automático, eso es muy importante. La aplicación que tiene la tomografía computada es tumores, básicamente. Si ustedes ven un tumor en hígado, no duden en mandar una tomografía computada multicorte trifásica. ¿Por qué? Porque vamos a poder saber si se está originando de la arteria. Sabemos que todos los tumores malignos se irrigan a partir de la arteria hepática. Entonces, si los vemos realzados en la primera fase, pues, y se sospecha de un tumor maligno, es muy probable que sí lo sea, porque sabemos que la irrigación depende de la arteria. Ojo, los hemangiomas también se alimentan de la arteria, entonces no necesariamente si realza quiere decir que es maligno, sin embargo tenemos muchas más posibilidades de que sea maligno de que sea un proceso de tipo benigno. También es importante para definir las relaciones anatómicas de los tumores y la estadificación de algún tipo de padecimientos. En infecciones, como serían los abscesos, también nos es muy útil, las enfermedades por depósito y la patología vascular. Las obstrucciones, las trombosis de la porta, de la cava, las podemos ver perfectamente bien en una tomografía. Aquí podemos ver una hiperplasia nodular focal que ustedes ven en la fase simple, pues no se ve absolutamente nada, se ve prácticamente similar en densidad al resto del hígado. Sin embargo, a la hora de que aplicamos el medio de contraste, alcanzamos a ver ya en una fase portal, aquí ven la porta, o de drenaje, aquí alcanzamos a ver un aumento de densidad que nos habla de una hiperplasia nodular focal y no de un tumor maligno, porque en la primera fase no pinta. Un hígado graso, en donde todo el hígado está graso excepto este sitio. Los quistes hepáticos, fíjense cómo ahí no hay nada de vascularidad, por la destrucción que existe del parénquima hepático, ya sea por los, perdón, me estoy confundiendo con los abscesos, perdón, en un quiste hepático en donde tenemos una colección totalmente líquida, en donde no hay vascularidad y no hay tejido hepático, bueno, pues vemos la diferencia en las densidades. Una poliquistosis hepática, un quiste hemorrágico, un quiste hidatídico y un absceso hepático. En el absceso hepático, igual la destrucción del parénquima hepático por la bacteria o por el parásito que haya sido el causante, además también nos permite muchas veces ver el nivel, como en la tomografía se obtiene con el paciente en decúbito dorsal, evidentemente vamos a alcanzar a ver el nivel cuando existe ya una adecuada licuefacción de ese absceso. Un hemangioma en una tomografía trifásica, fíjense cómo se ve el aumento en la densidad, el aumento en la captación periférico. Esto nos habla de una lesión que les digo comúnmente se conocen como hemangiomas, pero puede ser cualquier tipo de anomalía vascular. Un adenoma, en donde existe una disminución generalizada en todo el sitio del adenoma de la densidad del parénquima hepático. Una cirrosis hepática, en donde podemos ver el aumento en el calibre de la vena porta, que está en relación a la hipertensión portal, la lobulación del hígado por la fibrosis que existe y los nódulos de regeneración y el líquido de ascitis. Un hepatocarcinoma, en donde pueden ver el aumento existe un aumento en la vascularidad, aquí no es muy claro,
y lesiones metastásicas que pueden ser o no hipervasculares, en este caso no lo eran. También podemos nosotros identificar trombosis, ya sea en cava o en porta, en una tomografía. Lo siguiente es la resonancia magnética, es un método que no utiliza radiación ionizante, sin embargo es más costoso que la tomografía computada. En algunas ocasiones requiere de la aplicación de un medio de contraste paramagnético que es el gadolinio o el gadoterato. Sin embargo, es muy útil en algunos casos, como por ejemplo en el estudio de la vía biliar. La colangioresonancia la hemos visto que actualmente pues incluso supera en certeza, más bien no en certeza, disminuye los riesgos que existen en una CEPRE o en una colangiografía percutánea. Entonces, la colangioresonancia en la actualidad nos las piden con mucha frecuencia, sobre todo previa a la realización de una CEPRE o en casos de obstrucciones en donde también vaya a ser sometido a una colangiografía percutánea el paciente. Es muy útil en seguimientos de patología tumoral, por ejemplo, en la respuesta a la quimioterapia, ya sea intraarterial o endovenosa, en caso de un hepatocarcinoma, lo que nos da un mejor seguimiento y definición de la respuesta es la resonancia magnética. Aquí vemos una cirrosis hepática en una resonancia magnética, un hemangioendotelioma en una resonancia magnética, un adenoma en las diferentes fases. En la resonancia magnética tenemos diferentes fases, que son generalmente el T1, T2, y actualmente existen varias secuencias, así se llaman, en donde hay supresión de grasa, donde podemos hacer muchas cosas con software que nos permite caracterizar las lesiones en una forma muy precisa. La desventaja de la resonancia es su costo, y por otro lado, el tiempo que se requiere para llevarla a cabo. Muchos pacientes se ponen muy nerviosos por la claustrofobia que les genera el estar adentro de una cámara de resonancia. Y sí se requiere de un tiempo considerable para un estudio de este tipo. Un carcinoma hepatocelular bien definido que se diagnosticó con resonancia, las lesiones de tipo metastásico que les repito se hace en cualquiera de las dos secuencias T1, T2 o todas las que existen en la actualidad. Medicina nuclear solamente les voy a hablar un poco, yo no soy médico nuclear, sin embargo, bueno, actualmente ya trabajamos muy de cerca los médicos nucleares con los médicos radiólogos, aunque antes era la misma especialidad, ahora no, ahora ya son diferentes. Las indicaciones de la medicina nuclear en hígado es la búsqueda de un tumor primario o de lesiones metastásicas cuando no han sido definidos por otro método de imagen, la valoración de la función, y esto sí es bien importante, la fisiología hepática puede valorarse adecuadamente con un estudio de medicina nuclear, la cirrosis hepática también, el grado de avance de la cirrosis hepática, una insuficiencia hepática, hepatitis, infiltración grasa, quistes, abscesos, etcétera. También es un método que lleva grandes dosis de radiación ionizante, por lo cual también hay que valorar adecuadamente si vamos o no a enviárselo a un paciente. Hay diferentes tipos de estudios de medicina nuclear que empiezan desde la gammagrafía planar, que es una sola pantalla, el SPECT, que es la tomografía por emisión de fotón único, el SPECT-CT, que es la fusión de un SPECT con una tomografía computada, el PET y PET-CT. El PET, como les decía, es la tomografía por emisión de positrones y PET-CT es la fusión de estas dos técnicas. Los radiofármacos que se utilizan son estos. La FDG es la que se utiliza en el PET, que es una glucosa marcada. Y bueno, existen diferentes radiofármacos que son útiles en patología hepática. Este es un estudio normal de hígado. Este es un estudio en donde hay un daño hepático inicial, una insuficiencia hepática inicial. Aquí alcanzamos a ver unas lesiones metastásicas de un cáncer de mama con daño hepático difuso. Aquí una hepatoesplenomegalia y daño hepático difuso, etcétera. Esto se los podrá explicar muchísimo mejor un médico nuclear. Y por último, la radiología vascular e intervencionista, como yo les mencionaba, es la rama terapéutica de la radiología, y mediante la utilización de diferentes métodos de imagen nos permite el acceso al interior de las estructuras, ya sean vasculares o a la vía biliar, específicamente hablando de hígado.
Existen algunos procedimientos invasivos diagnósticos que todavía utilizamos, que sería la portografía transhepática para valorar específicamente la manometría, o sea, las presiones que existen en la porta, las biopsias, que a pesar de que es un método diagnóstico totalmente, las hace el radiólogo intervencionista porque va a invadir el interior del hígado con el riesgo que esto lleva, y la colangiografía percutánea, que puede hacerse, generalmente se hace previo a una derivación biliar. La hipertensión portal, bueno, todos saben qué es cuando se ve afectada la presión, el flujo de la sangre en el interior de la porta, y es secundaria a un aumento en la resistencia del flujo venoso portal. Esta ha sido de la patología que más se ha estudiado en relación a hígado, y pues los radiólogos somos medio inquietos. Miren, desde 1959 Calvallares se le ocurrió inyectarle a un paciente a través de la vena umbilical un medio de contraste para hacer una portografía a través de él. Después se empezaron a usar la esplenoportografía, en donde se utilizaba con un inyector automático, y esto a mí me lo platicaba mucho el doctor Escoto. El doctor Escoto, Jorge Escoto, fue de los primeros que hizo una esplenoportografía. Entonces le aplicaban un punzocat o un trocar de amplio calibre, como un 18, un 16 gauge, y metían con presión el medio de contraste a través del vaso. Esto hacía que se llenara todo el sistema porta. Sin embargo, obviamente, pues aquí la gran dificultad es que si sabemos que la hipertensión porta, el flujo es hepatofuga, pues no siempre alcanzábamos a llenar adecuadamente todo el sistema portal. Por eso es que ahora actualmente lo que hacemos es la portografía transhepática, y muchas veces incluso lo sustituimos por una arteriografía esplénica en fase de retorno, en donde alcanzamos a ver perfectamente bien todo el eje portal, desde la porta hasta la esplénica, como pueden ver en este caso. La portografía transhepática está indicada en ciertos casos en donde requerimos necesariamente de medir las presiones de la porta, o bien de acceder a las varices esofágicas o fúndicas gástricas para embolizarlas en caso de que ya no sean accesibles a tratamiento a través de endoscopía. Aquí vemos un caso en donde vemos una porta de gran calibre, vemos el catéter en el interior y alcanzamos a ver unas varices que estaban sangrando, y posteriormente hacemos un acceso a través de ella a las varices, les aplicamos gel foam adicionado con medio de contraste, así es como lo vemos, y aquí, bueno, pueden ver cómo aparentemente les rasuramos las varices esofágicas y fúndicas gástricas. Sin embargo, bueno, lo que estamos hablando es de una embolización completa. En la actualidad se utiliza muchísimo más que la embolización de las varices, porque ya los métodos endoscópicos nos han superado en esto. Se utiliza una derivación portosistémica que se llama TIPS, por sus siglas en inglés, que es Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt, que es crear una fístula entre una vena suprahepática y la porta para liberar el flujo de la porta hacia la cava. El riesgo que lleva esta liberación es la encefalopatía hepática. Aquí vemos cómo se hace la colocación de un TIPS, es a través de la yugular. Alcanzamos a ver cómo llena perfectamente bien una vena suprahepática, vemos todo el trayecto de la suprahepática, hacemos una punción con una aguja especial, que es una aguja de Rosh Ushida, hacemos una fístula en el interior del hígado hasta que alcancemos la porta, colocamos un stent, que es esta mallita que ven ustedes ahí, es una prótesis metálica intraductal, y aquí ya tenemos comunicada la suprahepática con la porta, con todo el sistema portal, y la derivación hacia aurícula derecha. Las biopsias, que son métodos diagnósticos, las podemos hacer generalmente guiadas con un método de ultrasonido. Con ultrasonido es lo más accesible. Puede ser cuando son lesiones tan grandes como esta, pues bueno, guiados con fluoroscopía, y en casos muy específicos de lesiones muy pequeñas y muy mediales al cuerpo, se hacen con tomografía computada. Les voy a mostrar algunos métodos de radiología intervencionista, como es una embolización de un hemangioma hepático. Aquí alcanzamos a ver un hemangioma que depende totalmente de la hepática derecha.
Aquí vemos hemangiomas múltiples en una bebé de 2 años, y aquí vemos cómo puede embolizarse por completo un hemangioma en forma prequirúrgica o como único método de tratamiento, sabiendo que la lesión es benigna. Aquí pueden ver cómo tenemos un catéter, vemos completamente el hemangioma en todo su tamaño, toda su vascularidad, y aquí en una fase portal, en la misma angiografía, alcanzamos a ver la falta de llenado de ese hemangioma por la embolización completa de la lesión. Actualmente utilizamos un método que es la quimioembolización de tumores hepáticos, específicamente se utiliza en hepatocarcinoma, aunque nos ha dado buena respuesta en los colangiocarcinomas y las metástasis hepáticas del adenocarcinoma. Aquí utilizamos una quimioterapia que es generalmente la adriamicina, aunque podemos utilizar el irinotecan o también la mitomicina, y la vamos a aplicar en unas pequeñas esferas biológicas, o bien las vamos a mezclamos esta quimioterapia con un medio de contraste que se utilizaba antes mucho, que era el lipiodol, que es un medio de contraste oleoso. Actualmente ya no se utiliza como medio de contraste, únicamente para homogeneizar la adriamicina con este lipiodol y aplicarlo directamente en los tumores hepáticos. Esto tiene muy buen resultado, sobre todo en hepatocarcinoma. Obviamente después hay que seguir con el tratamiento. Algunos casos de trauma hepático que se han manifestado por hemobilia, alcanzamos a ver un pseudoquiste ahí dependiente de la arteria hepática derecha, vemos el contraste ahí acumulado, llegamos hasta la lesión con el catéter, lo embolizamos y podemos entonces tener un resultado como este, en donde desaparece por completo la lesión. La ablación esplénica, que es una embolización parcial del vaso, se utiliza específicamente en casos de hiperesplenismo. Pueden ver aquí el catéter que está en el vaso. Está muy lento este cursor. Aquí está el catéter, estamos viendo la arteria esplénica. Pueden ver que el gran tamaño del vaso, que ni siquiera cabe en la pantalla. Posteriormente hacemos una cateterización súper selectiva y embolizamos en este caso el 50% del vaso, lo que nos deja una función esplénica residual bastante adecuada del 50%, y resolvemos el problema del hiperesplenismo. Es en casos muy específicos. En vías biliares, bueno, utilizamos la radiología intervencionista en los procesos obstructivos que pueden ser benignos, como es el caso de la litiasis, las lesiones diatrógenas de la vía biliar, que es muy frecuente en la actualidad después de una colecistectomía, sobre todo las laparoscópicas. Hemos visto conforme fueron la curva de aprendizaje, fuimos viendo los primeros años que se empezó a utilizar un aumento significativo de las lesiones de la vía biliar. En la actualidad ya no es tanto, en la actualidad muchas veces vemos más lesiones diatrógenas de la vía biliar por cirugía abierta más que por la laparoscópica, aunque la laparoscópica sigue siendo la cauterización, el calor que se genera en el interior, lo que más provoca lesiones de este tipo. Parásitos también, que es otro tipo de obstrucciones benignas de la vía biliar. Y procesos malignos que pueden ser neoplasias, como es la más frecuente, que es el carcinoma, el cáncer de cabeza de páncreas, colangiocarcinoma, que puede ser en cualquiera del trayecto de la vía biliar, el adenocarcinoma de duodeno y el cáncer de vesícula biliar. Aquí vemos unos casos de estenosis benigna de la vía biliar, en donde aparte de la obstrucción que había, existía la salida de bilis a través de una fístula hacia la cavidad en donde estaba, hacia el lecho vesicular. Entonces aquí desfuncionalizamos con la colocación de un catéter, desfuncionalizamos el biloma y ferulizamos el trayecto obstruido. Aquí vemos una lesión diatrógena igual de la vía biliar después de una cirugía y una reparación en una Y de Rux. Cuando existe litiasis residual de la vía biliar, también a través del acceso, cuando les dejan sonda en T, podemos a través de ese acceso llegar a la vía biliar y con una canastilla de tipo Dormia extraer esa litiasis residual, dejando a la vía biliar totalmente libre de la obstrucción. Procesos malignos, como son el colangiocarcinoma, aquí en este caso era un primario de duodeno, pueden ver aquí estaba la obstrucción completa, y un cáncer de cabeza de páncreas, en donde vemos la gran dilatación que existe, y nosotros favorecemos la derivación de la bilis hacia afuera o hacia adentro, dependiendo del tipo de drenaje que coloquemos.
El drenaje de abscesos y colecciones hepáticas son técnicas sencillas que se hacen con anestesia local o bajo una sedación leve y que nos permiten ahorrar tiempo y dinero al paciente. Los drenajes de abscesos y colecciones, después de el control a una semana con tomografía. La colecistostomía percutánea es un método muy exitoso en pacientes que tienen mucho tiempo en decúbito, sobre todo pacientes que están en terapia intensiva, y que la bilis que se encuentra acumulada en la vesícula biliar puede llegar a infectarse y ser un foco séptico. En estos casos, guiándonos muchas veces por ultrasonido, podemos colocar un catéter en el interior de la vesícula, como pueden ver aquí, y drenar ese contenido vesicular favoreciendo la evolución del paciente. ¿Qué les puedo decir como conclusiones? Actualmente creo que no se podría entender, ¿y ahora qué pasó aquí? Se me fue la imagen. No se podría entender la evaluación del hígado y las vías biliares si no tuviéramos métodos de imagen. Estos métodos de imagen pueden ser desde los más sencillos, como yo les mencionaba, una placa simple de abdomen, un ultrasonido, hasta métodos sumamente sofisticados como es el PET-CT. El médico radiólogo ya forma parte del equipo médico multidisciplinario. No teman acercarse a nosotros, créanme que les vamos a orientar sobre qué es lo mejor, cuál es el mejor método de imagen que ustedes requieran para un paciente. Tenemos que adaptarnos a los pacientes siempre y no irnos con las modas. No les manden PET-CT a todos sus pacientes, lo más seguro es que no les sirva, al 90% de ellos no les servirá. Y siempre hay que pasarnos en la clínica para poder pedir el mejor método de imagen para nuestro paciente. Se acabó la batería. Espérenme. Era la penúltima. Así que... Muchas gracias, doctor Vargas Domínguez, y gracias por la invitación. El tema del que les voy a hablar es imagen en patología hepática. Efectivamente, lo que les comenta el doctor es bien cierto. Una imagen dice más que 1000 palabras. Y en esta ocasión les voy a mostrar los diferentes métodos de imagen que nos permiten hacer una evaluación del hígado. Realmente ahora los radiólogos o imagenólogos, como ahora les gusta decirnos, tenemos cada vez más oportunidades de poder observar el hígado con diferentes métodos. Sin embargo, una de las cosas en las que les voy a hacer mucho énfasis es que tenemos que irnos siempre por lo más sencillo y por lo menos costoso para el paciente. Cuando se pone de moda un procedimiento, un estudio o un procedimiento, bueno, quisiéramos hacérselo a todos los pacientes. Por ejemplo, el PET-CT, que lo voy a mencionar en su momento, es un estudio combinado de radiología con la tomografía computada, con un estudio de medicina nuclear, que es la tomografía por emisión de positrones. Sin embargo, este PET-CT está indicado en patologías muy específicas, aparte de lo costoso que es. En la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina, en CEU, tienen un PET-CT en donde los estudios andan oscilando, y es el lugar más barato, andan oscilando entre 9,000 y 15,000 pesos. En los hospitales privados, como estamos hablando del Hospital Ángeles Pedregal, Ángeles Interlomas, el ABC, etcétera, una PET-CT, un estudio de PET-CT no baja de 30,000 pesos, 25, 30,000 pesos. Entonces, aunque es un método de imagen computada multicorte, de hecho los equipos actuales ya traen los dos equipos fusionados, o sea, ya no les hacen una tomografía y después un PET, se hace al mismo tiempo inicialmente la tomografía y posteriormente el PET, pero pasando en la misma camilla por el mismo gantry. Bueno, son dos gantries diferentes. Los estudios invasivos, en eso es lo que hablamos de todos aquellos estudios que invadan al cuerpo humano, como serían las angiografías, las biopsias, etcétera, se los iré mencionando. Y por último, la última parte de la imagen, que es la radiología vascular intervencionista, porque es una rama terapéutica que vamos a utilizar mucho en hígado y vías biliares, y se los iré mencionando.
¿Qué vamos a ver en una placa simple de abdomen? ¿Qué podemos ver en patología hepática? Evidentemente una hepatomegalia. Claro que tenemos que tomar en cuenta si tomamos la placa de pie o en decúbito. Generalmente, si tomamos una placa de pie y es una persona que tiene ya flacidez en los tejidos, el hígado va a descender muchísimo y podemos dar un mal diagnóstico de hepatomegalia. Aquí generalmente se recomienda hacerla en decúbito, sin embargo, bueno, hay que tener cuidado con eso. Solamente si se sospecha y se palpa clínicamente, podemos corroborarlo con esta placa simple de abdomen. Aquí sí es muy importante, y eso déjenme hacer un paréntesis, los radiólogos dicen que somos imagenólogos, pero no imaginamos las cosas. Nosotros tenemos que basarnos en la clínica. Para nosotros es muy importante que ustedes, los clínicos, nos digan qué es lo que están buscando, qué es lo que creen que vamos a encontrar o qué es lo que pretenden que busquemos. Porque si nos mandan nada más una placa simple de abdomen a ver qué encontramos, pues créanme que no vamos a encontrar nada. O lo que encontremos quizá no era lo que ustedes estaban buscando. Eso quiere decir que son 128 detectores que están alineados en el gantry, que es la cabecera por donde va pasando el paciente, y que giran todos en una forma tan rápida que podemos hacer una tomografía de cuerpo entero en 2 a 3 segundos. Estamos hablando ya de una disminución importantísima. Obviamente, la radiación ionizante que se emite con este tipo de estudios es muy alta. Entonces, siempre hay que valorar muy bien cuándo y a quién le mandamos una tomografía computada multicorte, que es lo que actualmente se utiliza. La imagen por resonancia magnética. También aquí la resonancia magnética ha tenido una evolución muy rápida. Los equipos actuales son de 1.5 a 3 Tesla. Entre mayor sea el teslaje, es mejor la imagen. Sin embargo, por ejemplo, los equipos 3 Tesla, ya hay varios instalados en México, pero tienen aplicaciones más bien de tipo neurológico. La imagen por resonancia magnética, que antes se le llamaba resonancia magnética nuclear, se le ha quitado el apellido de nuclear porque se confundía mucho con los estudios de medicina nuclear, y se le decía nuclear porque para obtener una imagen de resonancia magnética utilizamos a los protones que están en el núcleo del átomo. Sin embargo, este apellido de nuclear ya no se utiliza y ahora utilizamos IRM, que quiere decir imagen por resonancia magnética. La medicina nuclear, a pesar de que no es un método de imagen que nosotros los radiólogos interpretemos, pero sí lo podemos utilizar en conjunto con los médicos nucleares, y más ahora con el advenimiento del PET, que es como les mencionaba, PET-CT, y es una fusión de tecnología en donde se van a ver imágenes de medicina nuclear fusionadas con un método totalmente morfológico y anatómico como es la tomografía. Como es excelente para cierta patología, no debe de aplicarse a todo. No podemos empezar siempre por esos métodos, tenemos que ir siempre de lo más sencillo a lo más costoso o a lo que se requiera. Este es más o menos un resumen curricular mío. Como dice el doctor Vargas Domínguez, hace 6 meses dejé la jefatura del servicio de radiología y me dedico ya de tiempo entero a mi subespecialidad, que es la radiología vascular e intervencionista. Y soy editor de la única revista de radiología que hay en México, que se llama Anales de Radiología, que estamos cumpliendo 10 años, y les invito a revisarla. Realmente es una revista muy didáctica, con imágenes muy claras, escrita por radiólogos, y pueden ampliar mucho sus conocimientos de imagen. Vamos a hablar del hígado. El hígado, según la clasificación americana, consta de 3 lóbulos. Tiene la cápsula hepática, el parénquima hepático, el sistema venoso, que consta de 2 partes, el sistema portal y las venas suprahepáticas, una arteria hepática que va a aportar el 30% de la irrigación a este órgano, las vías biliares y la vesícula biliar. Eso es en general el hígado. Si nos vamos a los segmentos hepáticos, según Cuinar, que son los que nosotros utilizamos en imagen, tanto en tomografía como en ultrasonido y resonancia, tenemos que hay 8 segmentos hepáticos y están divididos como los ven ustedes en esta imagen. Así que si nosotros en un ultrasonido les referimos que encontramos una lesión calcificada en el segmento 5, ya sabrán ustedes que estamos hablando del lóbulo derecho.
Esta clasificación a nosotros en particular nos es muy útil por la distribución en la imagen. ¿Cuáles son las técnicas de imagen que podemos aplicar al hígado y a las vías biliares? Empezamos por lo más sencillo, que es la radiología simple. La placa simple de abdomen es una herramienta que cada vez se utiliza menos, que genera radiación ionizante, evidentemente en dosis muy bajas, pero que nos puede dar muchos datos si se sabe revisar adecuadamente. El siguiente estudio, y que parece que estuviera hecho específicamente para hígado, es el ultrasonido. El ultrasonido en escala de grises, que es el ultrasonido bidimensional, el que todo el mundo conoce, es una herramienta excelente para poder revisar la glándula hepática, ya que nos permite observarlo en su totalidad por segmentos. Obviamente el ultrasonido es sectorial, vamos viendo pedacitos de hígado y nos da una información excelente en cuanto a toda la glándula hepática. No se diga del ultrasonido vascular o ultrasonido Doppler. Se llama Doppler por el Christian Andreas Doppler, que fue quien describió el efecto Doppler, que es un efecto de sonido que ustedes deben conocer. La tomografía computada que todo el mundo le dice TAC, tomografía axial computada, ese es un término que se utilizó en los 70s, cuando se inició el uso de este método de imagen, porque todos los cortes en la tomografía los hacíamos axiales. No sé si recuerdan, quienes lo hayan vivido, se metía un tomógrafo, un paciente, más o menos un tomógrafo tardaba en hacer una tomografía de abdomen entre 30 a 45 minutos, porque se iba pasando el paciente sobre la mesa alrededor del gantry y el gantry iba emitiendo la radiación alrededor del paciente. Hubieron tomógrafos de primera, segunda, tercera generación, posteriormente empezaron los helicoidales y actualmente tenemos tomógrafos helicoidales multicorte, en donde tenemos hasta 128 cortes